tardes. Gracias por escucharnos. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa. Olga Almanza, nuestra productora, nos acompaña también en la conducción del espacio. Gabriel Dávila se encuentra en los controles. Brian se encarga de nuestros videos. Y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. También estamos en la internet, en la página web www.rumba985fm.com y además puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Siempre estamos muy contentos y agradecidos de contar con el placer de que ustedes nos sintonicen. Hoy es martes. Estamos a 24 de agosto. Saludos a ustedes, compañeros. ¿Cómo están en la Oh, tarde de hoy? compañeros y compañeras Ay, Co- y, Dios com- mío. Está en y, discurso, está compa- en y discurso. compatriotas. Parece que el tema de los discursos se pega. Balaguer fue único, A la- único e irrepetible, no, para bien y y, para y mal. ojalá y que no se repita. No, no, espérate. Muchas de las cosas buenas de Balaguer tienen que ser reinstauradas, retomadas, repensadas, Bueno, reasumidas. Y de las cosas malas, bueno, pues también el despojo y el exorcismo, pero como quiera, llenó una historia. Co- compatriotas, nunca más tomaremos posibilidad de permitir que ese abismo que se cierne sobre el pueblo dominicano pueda trillar con éxitos. Ey, ese hombre era un verbo cervantino. Balaguer, wow, qué discurso. Leila, aquí estoy, de- dijo, mira, aquí hay una silla vacía y está Don Miguel en espíritu. Y él me dijo entonces que hable por él, así que yo tengo dos participaciones. Ahora hablo por Don Miguel. Saludos, Leila, pero ¿cómo ya tú estás? hablas por dos, o sea que sería como por tres más o menos. Exacto, más o menos por tres. Señores, se aprobó Ay, la extensión en la Cámara de Diputados ¿qué del fue eso? estado de ¿Qué fue? emergencia. Se ¿Qué fue? aprobó Ah, la eso. extensión. Se había Eso. quedado, oigan qué interesante lo que pasó. Se había quedado sobre la mesa hace una hora. De hecho, yo lo publiqué en mis cuentas y mucha gente lo asumió como que había iniciado formalmente la oposición, porque era la primera vez desde que se han solicitado 9 prórrogas al estado de extensión que no había encontrado aprobación en el Congreso inmediatamente, en la Cámara, sino que se quedó sobre la mesa porque la Fuerza del Pueblo la había rechazado y Alianza País y PLD se habían hecho abstención de votar. Entonces, no dieron los votos y se quedó sobre la mesa. Eso fue lo que pasó hace una hora. Yo lo publiqué en las dos cuentas y expliqué lo que iba a pasar con el toque de queda en las 30 provincias pendientes si no había extensión, porque vence el actual estado de emergencia el 28 y el 24, o sea, en 4 días. Pero hoy mismo, o sea, una hora después, hace minutos, o sea, lo acabo de ver justo antes de entrar aquí al aire, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, convocó una sesión extraordinaria hace minutos, volvieron a votar y consiguieron los votos, lograron los votos y finalmente en esa sesión extraordinaria, después que se quedó sobre la mesa, y finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados entonces la novena extensión del estado de emergencia por 45 días más a partir de este 28 de agosto. O sea que sería, si la suma no me da mal, hasta el 13 de octubre. 13 de octubre tendríamos entonces estado de emergencia. Eso le daría suficiente tiempo, entiendo yo, al gobierno a poder hacer una desescalada paulatina de las otras 30 provincias pendientes, porque solamente se ha hecho el desmonte, el toque de queda en el distrito y en la Alta Gracia, para que tengan el tiempo suficiente de llegar al 70% de vacunación, que es la condición que ha puesto, pertinente en mi opinión, el gobierno para poder quitar el toque de queda en esas provincias. Pero bueno, esa es la situación, se supone que va al Senado, pero el tranque siempre se da en la Cámara, porque es donde hay una conjugación de fuerzas políticas. En el Senado no hay problema, es casi un trámite administrativo. En la Cámara es que casi siempre hay conflicto. O sea, que ya se aprobó en la Cámara.
Nada, Bueno, tenemos que chuparnos 45 más. pero eso tiene cosas buenas. Sí, claro. Yo estoy de Primero, acuerdo con eso, porque es un tema legal, como yo decía el claro, otro día. claro. Un tema Sí, que no puede haber toque de queda sin estado de claro, emergencia claro. y no pueden quitarlo de golpe en esas 30 provincias, porque incluso para quitarlo aquí en la Altagracia fue por fases. Bien, Y aquí en esas 30 provincias no se ha llegado a la vacunación fue por necesaria. fase y por quédate en casa. Pero eso no tiene, eso tiene sus cosas buenas. ¿Sabe cuál? Que no va a haber modificación constitucional hasta que termine el estado de emergencia. El 13 de octubre, ¿no? Hasta octubre 13 no hay modificación constitucional. O sea, que el pueblo puede dormir tranquilo. que luche Jack Veneno. Exactamente, porque que luche Jack Veneno en favor del pueblo dominicano, y ojalá que por lo menos una pesadilla haga recapacitar a las autoridades que pretenden meter este país en un abismo, porque esa es la pretensión que se tiene con esa modificación Qué constitucional. apocalíptico. Oye, yo lo digo por lo que veo, y Ajá. por lo que sé, y por lo que ha sido el histórico de este país. Pero yo te digo una cosa, tú has leído el artículo 4 de la Constitución. Tal vez. Mira, este estado de emergencia, este mismo estado de emergencia, es una demostración de que quienes asumen posiciones, mira, te lo presto ahí, para que tú dale esa lecturita ahí, para que el pueblo dominicano escuche de una voz como la tuya, que tiene fe pública, el artículo 4 de la Constitución de la República, es el principio de legalidad. ¿Qué te dice? Vamos a ver. Artículo 4. Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de su respectiva función. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones. Y yo te voy a hacer una simple pregunta. El poder legislativo que hoy nos dotó de una nueva ley de emergencia, ¿es independiente? Oh, claro. ¿De quién? Aquí todo es independiente hasta que se demuestre lo contrario. No, yo te pago la pregunta con honestidad. ¿Tú lo consideras realmente independiente al poder? Valentín, no es Perfecto. independiente. Entonces, lo que yo quiero decir es que no importa el texto constitucional. Pero no ha sido independiente ahora De y no ha sido acuerdo, independiente pero nunca. pero siempre la Constitución ha dicho que es independiente. No, desde que se fundó la República en el año 1844 y sobre todo desde que nos dotamos de una Constitución el 6 de noviembre del año 1844, siempre la Constitución ha dicho que tenemos tres poderes separados e independientes. Ahora, ¿han sido independientes? No, entonces, ¿por qué la sesudez, la tosudez de querernos meter a nosotros en la cabeza que nosotros podemos constituir independencia por el simple hecho de verterlo en el texto constitucional? O sea, que tú estás de acuerdo con Leonel, eso es lo que tú estás diciendo. Yo estoy de acuerdo con Leonel, salvo en la tratativa del aspecto jurídico. Yo que tenía una transición para el tema de Leonel. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Chararán, chararán, chararán. Porque yo creo que el tema obligado esta tarde es precisamente el discurso de anoche del presidente Leonel Fernández, donde aparentemente el que escucha el discurso y el que escuchó el discurso del presidente Luis Abinader, pues parecería que vivimos en dos países completamente diferentes. Es que son dos países totalmente diferentes, porque según los números que dio el presidente Abinader, estamos otra vez en el resurgir de una nueva Suiza. Y según los números que dio el presidente Leonel Fernández, estamos entonces en una situación de retroceso, retrógrada. Amén de las contradicciones que tienen ambos discursos, yo creo que el discurso del expresidente Leonel Fernández es importante en un sentido porque establece cuál va a ser el color de la oposición, por lo menos de parte de la fuerza del pueblo de ahora en más. También creo que es interesante... Verde. ¿Perdón? El color es verde. Sí. También creo que es interesante el discurso en el sentido de cómo, según datos ofrecidos por el expresidente Leonel Fernández, pues desmonta las principales banderas que ha erigido el gobierno de Luis Abinader como logros de la gestión, como es la recuperación económica. Que según el presidente Fernández no hay tal recuperación económica porque estamos haciendo una proyección
respecto, estamos partiendo, ¿verdad? De una comparativa con respecto al año 2020 finales. Y en el año 2020 nosotros tuvimos un retroceso económico. Por vía de consecuencias, tomar como referente el 2020 y no el 2019, que fue el último año en el que nosotros tuvimos un crecimiento económico sostenido más o menos plausible, porque estamos hablando, y es verdad, 13% de crecimiento. Ese número es exagerado. Sí. 13% de crecimiento cuando la realidad, no sé tú, decía el gran Luis Miguel, no sé tú, y antes que él lo dijo Armando Manzanero, no sé tú, pero lo que uno percibe en las calles de las comunidades, de los barrios, de los sectores populosos, no es que hay un crecimiento de un 13%. O no sé tú. Más allá del contenido del discurso y de si uno u otro tiene razón respecto a las estadísticas y los datos que ofrece. Leila huyó. No, Leila está ahí. No, Leila huyó. Yo quiero... como la bachata, estoy aquí pero no soy yo. Sí, pero deja que Olga termine, por Dios. No termine. Se me fue la idea. Lejos de la discrepancia con respecto al discurso de Leonel Fernández. No, yo no quiero enfocarme tanto en el contenido. Yo entiendo que cada uno a través de su estrategia establecerá lo que le parezca conveniente desde el discurso político. Sin embargo, más allá de eso, ustedes saben que inicialmente se tenía este pseudo romance entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Mucho se ha hablado de que existía esta sensación de buena voluntad entre ambas fracciones políticas, principalmente como consecuencia de la llegada del PRM al gobierno. Sin embargo, a raíz de que ya ha pasado un año de la gestión de Luis Abinader, pues creo que ha sido un poquito más agresiva ya la postura de algunos partidos para lo que va a ser la oposición de ahora en adelante. Y creo básicamente que el discurso del doctor Leonel Fernández anoche, pues lo que busca, además de desmontar esos logros que ha exhibido el gobierno en materia de economía, de salud, en otros tipos de temas que tocó durante el discurso, pues yo creo que es básicamente establecer distancia entre las relaciones con el gobierno. O apariencia de distancia. Yo creo que no es apariencia de distancia. Yo creo que él específicamente está estableciendo cuál va a ser el color de ahora en adelante de la oposición. ¿Qué tan agresiva puede ser la oposición? Cada quien que diga su opinión, pero yo digo que es como la meretriz, que obviamente no se flirtea, no se pasea, no se exhibe la relación que se tiene nocturnal. Yo creo que esto es una posición de apariencias, pero cada quien que diga el por qué. Yo creo que esto no es real, o sea, esto no es real. Lo que pasa es que... No, al revés. Vamos a ver, yo quiero escucharte. Hace un tiempecito ya, y yo te lo había dicho aquí en público, hace un tiempecito que ese divorcio, esos amores terminaron, hace un tiempecito. Comenzó a verse con un tema medio light en el sentido de que desde el punto de vista electoral no es tan importante, pero es sintomático, ¿entiendes? Que me refiero al tema del defensor del pueblo. Desde el punto de vista electoral no es importante, pero es sintomático. O sea, comenzó a mostrar un poco la ruptura de esos amores. Pero esos amores comenzaron a terminar hace meses ya, y ya ese divorcio llegó. Y cuando la Fuerza del Pueblo se dio cuenta que viene lo de la reforma constitucional, ya ese juego se trancó. Tú puedes estar seguro que eso no es una apariencia de nada. ¿Y en qué le afectaba, escúchame para que tú sigas en ese mismo derrotero, en qué le afectaba o en qué le afecta una posible modificación constitucional a la Fuerza del Pueblo? Bueno, porque recuerda, y tú lo verás, porque eso vendrá, el tiempo dará o quitará razón, ¿verdad? Porque eso vendrá este año, según lo anuncia el mismo presidente de la República. Recuerda que necesitan una mayoría calificada, ¿verdad? Y necesitan, por ende, legisladores de otros partidos.
ya sea de la Fuerza del Pueblo o del PLD. Parecería que de la Fuerza del Pueblo no es. Entonces, si el PRM entiende que la oposición a vencer es la Fuerza del Pueblo y no el PLD, ¿dónde va a buscar aliados para pasar su reforma? Y si el gobierno no quiere ninguna reforma y lo que quiere es apariencia de reforma también, decir que quería hacer una reforma y que se lo impidieron los partidos políticos. Pero es un Eso lo supuesto, creemos. Valentín. Eso no, todo es un supuesto, pero yo creo No, pero tú dijiste que cada uno diríamos la opinión. Yo O- te estoy o- dando la ok, mía, ¿verdad? ¿por qué el 16 de agosto no se cambió el Ministerio Público? Que todo el mundo sabe que Pero una ala, escúchame, para que hablemos las cosas como son, una ala de la Fuerza del Pueblo está en el Ministerio Público. yo te estoy dando mi No, supuesto. no, Yo te estoy dando mi supuesto. yo quiero saber por qué la gente que está trabajando en el gobierno, en la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, no ha sido desvinculada, sobre todo ante un reclamo generalizado de la base del PRM que reclama puestos de trabajo. Por un tema mediático. Ah, por un tema mediático. Y entonces el asunto de la Fuerza del Pueblo como, óyeme, quitándonos las caretas, porque aquí la gente todo lo dice de soslayo, como que nadie quiere realmente decir las cosas como son. Aquí todo el mundo dice, pero fulano, no, pero que él está preñado de buenas intenciones y te está metiendo el cuchillo. No, 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 no. Vamos a decir las cosas como son. Porque, ¿qué podemos perder? Salvo... Ahora, a diferencia de ti, Sí. que ya tú lo dijiste, tú estás de acuerdo con Leonel. Tú no quieres No con reforma. Leonel, no con Leonel. Yo estoy de acuerdo, Sí. yo estoy de acuerdo con lo que dijo el expresidente Fernández en Bueno. cuanto a, y no con Leonel, porque también lo dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Está bien, que esto no pero es momento de una no, reforma constitucional. Aparte Ok. de acuerdo con lo que dijo Leila Mejía, que Leila No, Mejía no. dijo, escúchame, que Leila Mejía dijo que el artículo, que la Constitución de la República le prohíbe al presidente de la República su intentona de modificación constitucional porque durante un estado de excepción no hay Entiendo probabilidad de que eso ocurra. Pero a Bueno. diferencia de ti, yo sí estoy de acuerdo con que cambien la manera de designación de el procurador o procuradora. Me da igual el tema de el lenguaje, eso a mí me tiene sin cuidado. ¿Y cómo tú propones? General de la República. ¿Cómo tú propones que se escoja? Puede ser por el Consejo de la Magistratura, O sea cambiando la manera en que se designe el Consejo de la Magistratura, porque eso sí yo siempre lo he propuesto, que se cambie la manera en que se designe, en que se conforme, perdón, el Consejo de la Magistratura. Puede ser otra forma. Sería bueno que sea el Consejo de la Magistratura con la misma procuradora como parte del Consejo. No, cambiando, como te dije, hice la salvedad la composición del Consejo, porque también ese discursito que dio el expresidente Fernández anoche, de que el Ministerio Público ya es independiente por la manera en que está establecido en la norma, gracias a las propuestas hechas por su administración, es decir que su procurador, cuando él era presidente, Radamés Jiménez Peña, por ejemplo, a quien estimo, a quien aprecio, pero no es independiente, es decir, que su procurador era independiente. Radamés es el jefe de, creo que secretario general, Claro, su procurador, secretario general de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, secretario general creo que él fue socio de su oficina, vocero del partido, decir que era independiente, o sea, algo tan absurdo como eso. Dar aquiescencia a lo que él dijo anoche es dar aquiescencia a ese postulado también, ¿entiendes? Y es un absurdo. Entonces yo no estoy de acuerdo con él, y yo no tendría problema con que cambien la figura de la reelección y quiten el transitorio, porque yo siempre he estado a favor de la reelección como concepto, no para una persona o para otra. A mí me da igual, llámese Juan Pérez. Leila. Yo siempre he entendido que es el pueblo el que debe decidir, la gente que decida si quiere que alguien repita o no. Llámese quien se llame, la gente, el votante que decida. Bueno, yo te diré algo. Yo conozco más o menos, como un fiel seguidor de tu carrera en la comunicación, que data desde tus años de infancia. Y creo que tienes un discurso más o menos conocido y criterios sostenidos. Y yo creo, por ejemplo, que tú eres independiente. Lo digo con toda honestidad. Yo creo que tú eres independiente. Independientemente, valga la redundancia. Pero
de que tú eres militante. No, 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 no. Tú eres militante de un partido político. Sin embargo, es que yo no puedo aceptar bajo ninguna circunstancia que esa condición te descalifique a ti. Eso yo no lo puedo aceptar. Incluso, mira la cacofonía o la contradicción que hay incluso en la Constitución de la República. En el criterio que tiene el presidente de la República de lo que es independiente, mira la contradicción que hay con ese artículo leído por la excelsa y cara, egregia y nunca lo suficientemente bien ponderada Olga Almanzar. Freco, medio mío. ¿Qué dice ese artículo? ¿Qué dice ese artículo? Que hay 3 poderes independientes. Oye, ¿quiénes componen? Oye, ¿quiénes componen ese poder independiente que se llama Congreso de la República? ¿Todos son políticos? No hay un solo que no sea político. No hay un solo miembro de esa institución que se dice independiente en la Constitución, artículo 4, que no sea político. Entonces, no puede ser que la clase política, por el simple hecho de ser clase política, sea segregada de ser parte de un poder o de un órgano que se llame independiente, porque sería desdecir la Constitución de la República. ¿O me equivoco? Yo estoy equivocado en eso. Señorita de aquel lado. Pensé que estaba hablando con Olga, no. No. Bueno. Es que él se pone efusivo. Mira, no, todos sabemos que Efusivo, todos los casos ¿no? que tenían que ver con el tema de la justicia, Leonel Fernández puso a gente que era específicamente de su círculo más interno. ¿Y cuál fue el problema? Y mi eso? segundo... Era menos malo que ahora, porque esa gente, por ejemplo, tú no puedes decir que Radamés Jiménez persiguió políticamente a nadie. Tú no puedes decir que Domínguez Brito persiguió a alguien políticamente. Sí, Valentín, y los llamados independientes de hoy están persiguiendo políticamente. Todos los comentarios no pueden terminar ahí. Entonces, pero claro que tiene que terminar ahí. Porque es una forma de descalificar a la clase política. No. Tiene que terminar ahí. Porque tú tienes que decirme, mira, los políticos no pueden ser porque los políticos cometieron esta burrobasada, no barrabasada, burrobasada, como poner al burro a decidir. Y por eso no pueden ser políticos. Yo nunca voy a aceptar eso. Es que no es la calidad. Tú eres, mira, yo no sé si tú eres político o no, pero tú eres una persona, escúchame, pero yo no sé, pero óyeme, si lo eres o no lo eres, eso no te descalifica porque tú tienes condiciones. No, pero oye, ¿qué sucede? En este país es muy polarizado el tema de tú opinar sobre política. Yo soy una creyente que la gente que trabaja en comunicación no está para ser complaciente. Si algo está mal, no importa el color que tenga o de dónde venga, usted está ahí para decirlo. Se supone que usted tiene una responsabilidad social en torno a la comunicación. Pero lamentablemente, en este país, si tú haces un comentario en contra de una fracción política, el otro 50% de la población te cae encima y te etiqueta como que tú perteneces al bando contrario. Eso a mí me importa. Por eso te digo... Eso es verdad, ahí tú tienes razón. Yo soy una persona, no soy apolítica, pero soy apartidista, siempre lo he dicho. A mí me da 33 cualquier partido y por eso yo digo lo que pienso. Además, a mí no me conoce nadie, yo tengo ese lujo. Lo que te quiero decir... Pero vamos a modificar la Constitución para que tú puedas ser procuradora sin ser abogada. No me interesa. Sí, porque lo que necesitamos es gente que no sean políticos, porque no tiene que ser por la calidad. Bueno, mira, antes de que se conecte la invitada, yo quiero decir que era la segunda parte de mi comentario, que yo estoy completamente de acuerdo con algunos puntos del discurso del expresidente Leonel Fernández, con algunas cosas. Yo con casi todo. Sin embargo, yo entiendo que es completamente válido también que él se pare y quiera erigirse como la principal figura en la oposición, ya que el PLD no ha sabido quizás organizarse lo suficiente como para establecer una política de oposición más fuerte, y además de que tiene un reto por delante en relación a la reputación y a cómo es percibido en la población. Sin embargo, yo creo que al expresidente Leonel Fernández se le ha olvidado, yo creo que igual que la población se le ha olvidado, que esa parte del discurso en donde él se pone como un ejemplo de ejecutorias desde su gobierno para fortalecer la transparencia y la justicia y el bien actuar, creo que a él se le ha olvidado que hay muchos temas pendientes con las gestiones también de su gobierno, que hay temas pendientes que no han sido, de hecho, siquiera citados por la justicia actual, que por eso critico el tema del Ministerio Público Independiente, porque no debería existir
corruptos favoritos. Creo que no era el discurso más apropiado teniendo en cuenta todo lo que muchos de nosotros recordamos, como el caso de la Sunlan, casos que están ahí todavía, casos que hay mucho tema pendiente y mucha tela por donde cortar y que nunca se le ha dado una explicación clara al pueblo dominicano. Entonces, el tú querer venderte como la Virgen, cuando estás tan involucrado en temas de la misma naturaleza, pues eso es algo que yo critico. Si bien tú puedes estar de acuerdo o no con el desmonte estadístico respecto al crecimiento de la economía, a la política que el gobierno de Luis Abinader ha implementado con el tema de la pandemia, la vacuna, con el tema de las estadísticas que se han ofrecido en relación al tema de los empleos, tú puedes estar de acuerdo o no. Sin embargo, la verdad es que creo que moralmente, históricamente, no es Leonel Fernández el mejor ejemplo de transparencia en el Estado. Es cuanto. No, y para el Ministerio Público, como tú señalaste hace un momento, para el Ministerio Público actual, como le gusta decir a Valentín, para el Ministerio Público Independiente, ¿verdad? Parece Parece que la corrupción comenzó en el 2012. Parece que antes del 2012 en este país no había corrupción. Eso es lo que yo considero. Yo creo eso. Yo creo que por eso sí veo que hay quizás más independencia que antes. Creo que hay una intención política de que haya cierto nivel de libertades, no así una independencia absoluta en el Ministerio Público. Sí creo que ha habido una segregación sobre lo que sí es importante o no importante perseguir, pero en el contexto del discurso del expresidente Leonel Fernández, creo que esa parte debió ser un poquito más estratégica y quizás no plantearla de la forma en que la planteó, porque al que tiene memoria, al que sí recuerda todos los casos que están pendientes de esos gobiernos de Leonel Fernández, pues como que no nos cae tan bien. Yo creo que no es el mejor ejemplo para contradecir a la actual gestión de Luis Abinader. Y yo creo que sí. Y yo creo que el presidente Fernández no tiene ningún menoscabo moral de ninguna especie para hacer lo que está haciendo. Y decir, por ejemplo, como se ha hecho, fíjense en el Leonel del año 90 y tanto, que decía tal cosa y ahora dice tal cosa. Claro, la gente tiene derecho, incluso claro. Los tribunales, por ejemplo, constitucionales y los tribunales en términos general, tienen derecho a cambiar de criterio si pueden fundar ese criterio. O sea, que usted va avanzando en el tiempo, aprendiendo en el tiempo, vio que lo que cometió, lo que dijo ayer, era un error y usted se reinventa, hace reingeniería de sí mismo. En el caso del presidente Fernández, yo no veo ningún menoscabo para que él se refiera a las cosas que se ha referido de la forma en que se ha referido. De hecho, no es mentira que todas esas leyes fueron aprobadas en época de Leonel Fernández, pero en lo que sí yo difiero del presidente Fernández, y él me da la razón con lo que dice, es cuando él dice, en mi gobierno, por ejemplo, nosotros hicimos esto, implica que Congreso y Ejecutivo siempre han sido lo mismo, que siempre será uno dependiente del otro, y así va a pasar con Ministerio Público, aunque usted lo ponga en la Constitución de la República. Y lo que él dijo es cierto, se necesita poner esto en un pedazo de papel. No se necesita. Además, se necesita que usted no tenga la responsabilidad como estadista, o que usted tenga la capacidad de evadir la responsabilidad que se puso en sus hombros. Porque lo que dice la Constitución es que el presidente es el jefe de Estado y de gobierno y primer magistrado de la República, es el primer juez. Entonces, esa responsabilidad, por ejemplo, ¿tú crees que nosotros votamos por el jefe de la policía para lo que tiene que ver con la vigilancia en las calles, la seguridad ciudadana? No. La responsabilidad es de Luis Abinader, porque nosotros votamos, o la gente que votó por él, es para que Luis Abinader resuelva ese problema. Llámese como se llame el jefe de la policía que él ponga. ¿Tú crees que nosotros o la gente votó por Luis Abinader para que después tenga la excusa de decir, no, eso es cuestión de doña Miriam o es cuestión de fulanito? No, la gente votó por Luis Abinader para que se encargue de eso. Entonces, esa actitud ponciopilatista de lavarse la mano y decir, no, que fulano, y vamos a convertir todo en independiente, porque podemos convertirlo todo en independiente, pero tiene que ser real. Por eso yo propongo una modificación constitucional, si es que se va realmente a hacer, de que cada comunidad tenga su propio ministerio público, cada titular sea escogido por las comunidades, no así de que por el Consejo Nacional de la Magistratura, que es una forma de achicar la participación democrática, porque no es lo mismo 32 senadores
que 8 gente ahí, miembros de partidos políticos. No es lo mismo. Entonces, que sea la Asamblea Nacional que escoja también al procurador o procuradora, y esa Asamblea Nacional, o de la forma que sea, que se divida, que haya inteligencia para hacer eso, que permita y prohíbe la situación de que cada quien en su comunidad elija a su ministerio público, como pasa en otras ciudades, como pasa en los Estados Unidos. Bueno. Estamos en tiempo ya de nuestra Así es. entrevista, así que vamos a hacer la transición. Adelante, Gabriel. Rumba 98.5.